domingo se estarán recogiendo de todo Colombia e irán para esa zona afectada. Amén. Entonces ahora en el video vamos a mirar qué es lo que se pide para que así podamos, con la ayuda del Señor, hacer entrega de estos recursos a la Fundación Obra Social de nuestra iglesia, para que se puedan llevar estos recursos a los lugares donde necesitan llegar. Amén. Recursos que serán de gran bendición para los hermanos, amigos y familias afectadas. Amén. La hermana Patricia invita a todos los padres que tienen niños entre 12 y 13 años a una reunión de padres de familia en la Casa 2, padres de familia de escuela dominical. No se van a demorar mucho, yo creo que es solamente para recordarles algunas actividades que serán de gran bendición. Amén. Vamos a compartir la palabra del Señor. Para ello les invito para que estén en pie y demos lectura a la palabra de Dios en San Juan capítulo 3 versículo 5. San Juan capítulo 3 versículo 5, que dice de la siguiente manera. San Juan capítulo 3 versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Soberano Dios de la gloria, en esta hora me coloco delante de tu presencia una vez más. Te ruego que coloques tu palabra en mi boca y en mi mente, Señor, con claridad, para llevarla a tu pueblo y a tu iglesia. Gracias, Señor Jesús, por tu gran amor, por tu gran misericordia. Imploramos tu ayuda, Señor, y tus favores. Habla con tu pueblo con claridad en esta hora. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Estén sentados, tengan la bondad. Bien, hermanos, vamos a hablar de un tema muy conocido para todos, y es que el nacimiento de nuevo es trascendental para heredar la vida eterna. O nacer de nuevo es importantísimo para heredar la vida eterna. Amén. Y es importante entender qué es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es una doctrina que se maneja dentro del orden bíblico, que es también fundamental, al igual que todas las doctrinas. Nacer de nuevo es lo que determina la genética, la simiente. El nuevo nacimiento es lo que determina quiénes somos nosotros. Amén. Dice la palabra del Señor que no puede una misma fuente dar agua dulce y agua ¿qué? O agua dulce y agua amarga. O no puede un árbol siendo bueno dar frutos ¿qué? Ni un árbol malo dar frutos buenos. Por más que quiera el árbol, de su simiente da los frutos. Amén. Entonces nosotros, para poder dar frutos, tenemos siempre que conservar de qué simiente somos y de dónde venimos. Amén. Cómo hemos sido, de qué simiente hemos sido engendrados. La Biblia dice que Jesús visitó a Nicodemo, y cuando lo visitó, lo que Jesús quería era salvarlo. Lo que Jesús quería era darle la bendición de que él pudiera heredar la vida eterna. Amén. Y cuando lo interrogó, Jesús le pregunta, lo visita, le dice qué conocimientos tiene, le habla, y entonces la pregunta que él dice es: Señor, ¿y qué cosas haré para heredar la vida eterna? Dentro de ese diálogo importante, él se interesa y dice: Señor, a mí sí me interesa la vida eterna. ¿A cuánto nos interesa la vida eterna? ¿Cierto? Nos interesa la vida eterna. Y recuerden siempre esa frase, hermano. Nuestro interés más que todo es la vida eterna. Aquí en esta tierra tenemos aflicciones, tenemos dificultades. Usted soluciona una y le llega la otra. Tranquilo que, hermano, ya solucioné todos mis problemas. Tranquilo que ya el otro le va a salir. Amén.
No, yo ya como que lo coloqué todo en orden. Tranquilo que mañana le pasa esa. Tranquilo. Y uno tiene que entender que esa es la vida, hermano. Siempre y cuando seamos seres humanos, usted organiza una y se le descuadra qué. Y así se nos va yendo la vida. O pregunte si usted ya, uno que no tenga preocupaciones en este momento, diga, no, yo ya no me preocupo de nada. Porque ya sí, los que dicen, no, ya no me preocupo de nada, ya tienen 75, 80, 85. Y claro, sí les preocupa porque dicen, hermano, se me fue la vida y no sé a qué horas. Ya tengo tantos años. Los que tenemos 50 años, ¿qué pensamos de la vida? ¿Comenzar a trabajar en este momento para proyectarnos o qué? No, si ya no trabajamos ya. Si ya no hicimos, ¿ya qué? Tremendo. Miren cómo vamos pensando, ¿cierto? Sin embargo, hermanos, aquí en la tierra todo es pasajero. Todo se acaba. Todo se va. Amén. El trabajo es temporal. Las fuerzas son temporales. A veces usted, no, yo quisiera trabajar y ojalá que tuviera trabajo siempre para seguir trabajando. Hay personas que no anhelan trabajo. Hay gente que dice, Señor, solo con que me diera salud, solo con que me diera la salud, así no haya trabajo, que yo me pueda levantar, que yo pueda depender por sí solo, que yo pueda caminar, solo con eso estaría agradecido. Alguien decía, mire hermano, cuando usted tiene problemas, mire a su alrededor que hay personas que tienen problemas más serios que los suyos y los suyos se convierten en pequeñitos. Porque a veces nosotros creemos que los problemas de nosotros son los más grandes, pero no. Hay gente rodeada de muchas situaciones y todas de diferentes formas. Así que todos los que estamos aquí en este lugar, todos tenemos que trabajar, todos lloramos al igual que ustedes, todos nos preocupamos, todos tenemos un qué, un cómo, un por qué llorar, un por qué sufrir, un por qué aferrarnos a la mano de Dios. Pero sí hay una finalidad muy importante y es que todos tenemos que tener en común una misma meta, una misma mirada, un mismo destino, y es que todos podamos llegar a heredar la vida eterna. A su nombre, gloria. Seguro que Nicodemo lo tenía todo, pero él pregunta, Señor, pero ¿qué cosas haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, bueno, lo que le quiero decir, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que para ver el reino de Dios es necesario nacer de nuevo. Porque en este reino hay un rey. ¿Cuántos saben cuál es el nombre de ese rey? Ese rey se llama Jesucristo. Ese es el rey que nosotros tenemos. Ese es el que gobierna nuestra vida. Y dentro de este reino que gobierna nuestra vida, nosotros tenemos unas normas que nos rigen como hijos de Dios. Nicodemo se sorprendió y dijo, o sea que tengo que volver otra vez al vientre de mi madre y nacer otra vez. Y el Señor le dijo, no, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu Santo es. Yo te estoy hablando no de la carne, no le estoy hablando de la sangre, le estoy hablando de un carácter espiritual. Amén. Y esta conversación que tiene Jesús con Nicodemo le hace interesar, bueno, ¿y cómo se nace de nuevo? La pregunta es, ¿cómo se nace de nuevo? Colosenses 3, 12 y 15 dice, vestidos pues como escogidos de Dios. Esto es lo que tiene que tener una persona que ha nacido ¿de qué? De nuevo. Entonces, una persona que nace de nuevo tiene unas características importantes. Santos, amados de entrañables misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Amén.
Son personas que se perdonan los unos a los otros. Que si tenemos quejas, vamos a leer el versículo y luego lo detallamos un poco. Colosenses 3, 12 y 15. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos que si alguno tuviere queja contra su hermano o contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Entonces ahora sí vamos a enumerarlas, como cuántas recomendaciones aparecen aquí. Un hijo de Dios, nacido de Dios, tiene que tener como primera medida misericordia, ¿cierto? ¿Qué es la misericordia? Entonces, numéreme la misericordia. Ser bueno. ¿Usted cree que los hijos de Dios deben de ser buenos? ¿Usted no ha visto que la gente siempre mira a los hijos de Dios? ¿Y que es que qué? ¿Usted no ha escuchado esa palabra? Y que es que evangélico. Vecino, ¿me puede prestar la máquina de lavar el carro? Compre. ¿Qué es que evangélico? Vecino, ¿usted me puede prestar una tijera para podar? No, no tengo. Pero si yo le vi una ayer, no, pero no la puedo prestar. ¿Y que es que qué? Evangélico. El perro se le orina en la puerta de su casa, usted lo espanta y el vecino grita, ¿y que es que evangélico? El perro todos los días viene y hace la necesidad al frente de su casa. Usted llama al vecino y el vecino viene y le saca a reducir hasta el estiércol del perro, ¿eh? Y un evangélico. ¿Sabe por qué le dicen todo eso? Porque el mismo diablo sabe que los hijos de Dios son buenos, que los hijos de Dios son misericordiosos. El mismo diablo sabe que los hijos de Dios tienen paciencia. Entonces, él todos los días saca todo lo que quiera para recordarle que usted es un hijo de Dios y que no le puede dar ni rabia. Denles alabanza al Señor, diga gloria a Dios. Que a usted no le puede dar ni rabia siquiera, porque el diablo cuando le da rabia, los hijos de Dios no les da tanta rabia. Porque el Señor dijo, airados, pero no pequéis. Airados, pero no pequéis. Es decir, que a los hijos de Dios no tiene por qué darles tanta rabia. Amén. No se ponga el sol sobre vuestro ojo, es decir, no exceda los límites. Es posible que usted tenga un carácter, es posible que usted tenga una conducta, pero tampoco que se pase. ¿Es así o no es así, hermano? Misericordia. Ellos saben que los hijos de Dios son buenos, que el que ha nacido de nuevo, mire, la gente se queda aterrada mirando a las personas diciendo, oiga, ¿usted era el borracho? Sí, yo era el borracho, no puede ser. Hay gente que se queda mirándolo. Venga, ¿usted va a la iglesia? Pero si usted era un diablo, si yo lo conocí, usted donde llegaba, hermano, se emborrachaba, armaba los desórdenes, cogía las puertas a las patadas a las personas. Usted era un mal elemento, nadie lo quería en la vereda. A usted más, a usted lo buscaban para matarlo. Y ahora con la Biblia en la mano, sí. ¿Y por qué la lleva? Porque eso era. Pero el día en que nací de nuevo, Cristo cambió mi vida y ahora soy diferente. Alabe a Jesús. Ahora soy diferente. Y al diablo le cuesta también reconocer eso. Él quiere que usted siempre siga siendo el mismo borracho y a veces se lo recuerda también. Porque él es padre de confusión y de todo eso. Padre de mentira. Por eso es que le grita, ¡ja! Y hay quienes han ido, hermano, con la Biblia en la mano y uno conoce hermanos que a veces dejan nacer el viejo hombre.
Por eso Romanos capítulo 7, que habla de la naturaleza del pecado, de ese carácter con que la carne se gloría del hombre. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de carne? Que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Yo no me quiero agarrar con nadie, pero me agarro. No quiero contender con nadie, pero contiendo. No quiero discutir con nadie, pero sigo discutiendo. Quiero hacer tal cosa y no lo hago. Miserable de mí. Pero luego, cuando pasa el capítulo 8, cambia de la vida de la carne a una vida del espíritu. En el capítulo 8 cambia todo el panorama, porque en el capítulo 7 está hablando un hombre que prácticamente no ha nacido de nuevo. Pero en el capítulo 8 en adelante, hasta el capítulo 28 al 32, arranca diciendo: pero antes y en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y estamos convencidos de que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos hará separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero el diablo todos los días le grita: ¿y eso que es hijo de Dios? Porque él sabe que los hijos de Dios son diferentes. Por eso un hijo de Dios que no actúe como hijo de Dios, las cosas cambian. Por allá hay muchas personas que usted dicen cosas, ¿no? En la vida. Porque nosotros, lo que nos identifica también, la conducta, nuestros frutos nos marcan a nosotros. Un hijo de Dios debe de tener ¿qué? Frutos. El fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Una vez salió un hermano a evangelizar así como tipo caleño, como el hermano Mauricio. Así de esos que son aguerridos y evangelizando. Y se encontró una hermana por allí en una banca en el parque y la hermana estaba fumándose un tabaco. Bueno, la hermana tenía su forma y el hombre iba evangelizando: amigo, Cristo te ama, amigo, Cristo te ama, amiga, Cristo te ama. Y yo: gracias, yo ya soy cristiana, hija de Dios. Y el hombre así pensaba, dijo: de frutos, porque así no me parece una cristiana. Y siguió adelante. Porque hay gente que es así como de entradorcita, ¿cierto? Pero de frente, ¡pah! De frutos. Porque los frutos marcan la vida de un hijo de Dios. Una persona que ha nacido de nuevo es diferente, se diferencia. Mire, hermano, usted es cristiano y se diferencia de todos. Esta semana por ahí, mi yerno, la semana pasada, decidió ir a comprar una moto a unas personas por allí. Y por teléfono y conversación iba y conversación venía y estaba por ahí. Y yo le dije a él: dígale que su suegro es el pastor de Chapinero. Yo: no, ese tipo desconfía de todo el mundo. Ese tipo, no. Dígale que traiga la moto aquí. No, que aquí no la trae, que se la roban, que vayamos allá, que no sé qué. Fuimos hasta allá a la casa. Ellos comenzaron a hacer el negocio y yo comencé a analizar al hombre y a la muchacha. Dije: estos son cristianos. Y para mí son pentecostales. Fijo. Estos son pentecostales. Bueno, ya nos estábamos mojando ahí todo eso. Y ya los estaba analizando, que esta gente, posible que no nos hagan entrar a la casa. Cuando de pronto les dije: bueno, muchachos, Dios los bendiga. Ellos se estremecieron de una vez. Entonces, sigan, entren a la casa. Y cuando entramos a la casa, le digo: bueno, hermanos, Dios les bendiga y quiero decirles que ustedes son cristianos, ¿sí o no? Yo: sí, ¿cómo nos descubrió? ¿Y son de la iglesia pentecostal? Sí, hermano. Bueno. Pero hermano, ¿cómo nos descubrió? No, ¿cómo no? Es que los hijos de Dios se conocen donde estén, hermano. Uno los identifica. Son cartas leídas.
tienen un rostro diferente, una expresión diferente, una palabra diferente, una forma de hablar diferente. Hay algo que los caracteriza que es diferente a ellos. Amén. Y entonces, mire, hermano, un hijo de Dios debe tener estas características, pero ¿cómo las heredamos? Benignidad, humildad. ¿Usted cree que un hijo de Dios debe ser humilde? Tener mansedumbre, tener paciencia, soportar. Si tiene queja contra otro de la manera que Cristo lo perdonó, así también debe ¿qué? Hermano, yo lo perdono. No tiene que decirle ni siquiera que lo perdona, es que usted debe de saber que el perdón es un fruto que nace de nosotros. Y ante todo revestirnos de amor y la paz de Dios que gobierna nuestros corazones. ¿Cuántos creen que la paz de Dios es bonita? Cuando sabe usted que está en paz con Dios. Gobierna vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados. Pero ¿cómo se convierte el hombre en un nuevo hombre? ¿Cómo nace de nuevo? El hombre que nace de nuevo debe de alimentarse de la palabra de Cristo. Debe comer palabra, tener comunión con Él. Debe de adorarle, alabarle con gozo y alegría. Por eso es que nosotros le cantamos y cantamos harto, ¿sí o no? Y otra cosa muy importante, hermano, algo que el cristiano de nuevo tiene que aprender a tener cuidado, el que ha nacido de nuevo, es a no darle lugar a quién. No dar lugar al diablo. Es una manera de la cual el Señor nos enseña a ignorar al enemigo, a no a ignorarlo tanto, sino a estar pendiente a saber que él ataca, que ataca con los pensamientos, que todo pensamiento en la vida se convierte en una acción. Todo lo que el hombre piensa se materializa. Por eso el Señor dijo, no es lo que entra lo que qué, sino lo que sale. El pensamiento se gesta, se engendra, crea un nido y se realiza. Nadie le quita la cabeza a otro así por así. Lo premedita, dice, como me dije papaya. Ninguna persona hace las cosas como de la noche a la mañana, sino que es que yo le voy a quitar la vida a una persona y es premeditado. Mayoría de las cosas siempre se busca la premeditación, ¿cierto? Los abogados saben mucho de eso. Las culpas, el tema de culpabilidad, con dolo, sin dolo, si es culpable, no es culpable, con qué intención lo hizo, con qué dónde maduró el pensamiento, cómo se gestó, le miran la conducta, agredió a una persona para poderlo, y el juez también determina todas esas cosas, la gravedad de la culpa y todo para llegar a tomar una decisión de esa. Por eso el diablo siempre trabaja en la mente, y es en la mente donde nosotros ganamos unas batallas grandes en la vida. Es en la mente donde usted reprende los pensamientos. Los miedos también nos llegan a nosotros, ¿en dónde? En la mente. Oiga, hermano, y a veces nos llegan unos temores tan grandes, pero qué bonito nosotros saber que ahí en nuestra mente también tenemos la autoridad del Señor Jesucristo que guarda y cuida nuestra vida. ¿Ha sentido miedos usted en la vida? Y a veces y nosotros tenemos un arma muy potente que Dios nos ha dado a nosotros, que es invocar el nombre de Jesús. No sé cuántos han aprendido a invocar el nombre de Jesús. Este nombre de Jesús tiene mucho poder y mucha autoridad. ¿A alguien en la vida no le ha pasado que se ha quedado como dormido en algún momento, como que le ha ido la respiración? No, pero no estoy hablando aquí en el culto, ¿no? En la casa, en su habitación, que usted está durmiendo y está con la persona al lado y siente que no se puede mover. Queda como paralizado. ¿Alguien le ha pasado una acción de esas? Y usted siente que la esposa está ahí o el esposo está ahí y usted no reacciona, no puede abrir la boca, no puede invocar el nombre de Jesús. Pero hay algo que usted tiene vivo adentro, su mente, esa capacidad que no se le borra, y allá en la mente, adentro en la mente, cuando no se puede mover, desde allá, desde su mente, usted dice,
hay poder en el nombre de Jesús. Y ¡pum! Ese es mucho poder el que tiene ese nombre que es sobre todo nombre. Alabe su nombre, alabe su misericordia. Así que en la mente el diablo hace esas cosas, pero es en la mente donde usted reprende los pensamientos, donde lleva cautivo todo pensamiento. Y por eso 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, díganlo, hermano, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y para ir al cielo hay que ser una nueva criatura. Por eso el bautismo marca un antes y un después. De hecho, la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario marcó un antes y un después. Cuando usted lee la Biblia, en la Biblia encuentra antes de Cristo y después de Cristo. Porque el antes de Cristo marcó la historia y el después de Cristo marcó la historia. Hasta la cruz había una historia. Pero después de eso sucedieron cosas extraordinarias. Y una de las cosas era que el sol, la luna, las estrellas, los muertos, la naturaleza humana nunca se había detenido desde el día en que el Señor la creó hasta el día de la muerte de Él en la cruz del Calvario. Y eso marcó el antes y el después. Porque el día en que el Señor murió, el sol no brilló, la luna no dio su resplandor, las estrellas se movieron, los muertos se levantaron de sus tumbas ese día, la tierra se estremeció, se marcó una historia trascendental en la vida. Por eso el día en que una persona es bautizada en el nombre del Señor Jesús, ese día se alinean muchas cosas. Porque ese día, cuando esa persona está siendo bautizada en el nombre de Jesús, está marcando para su vida un antes y un después. Hasta antes de ese bautismo, el diablo gobernaba su vida. El padre y el rey de este siglo gobernaba su vida y lo invitaba a hacer todo lo que quería. Pero a partir de esa acción, del nuevo nacimiento, hay un después para él. A su nombre, gloria. Es la respuesta que él tiene cuando la persona le dice: y no era un borracho, era un borracho. Oiga, y no eras un maldiciente. No se podía invitar a la casa a tomar un tinto porque sacaba como una ametralladora 50 palabras por minuto, pero malas palabras. Y el día en que Cristo cambió la vida, todo cambió para él también. Ahora hay un después. Tanto que los amigos le dicen: pero venga, ¿por qué no dice malas palabras si usted antes las decía? ¿Qué pasó en su vida? Ay, no me diga que se volvió cristiano. Porque hay muchas personas que llegan a la iglesia, pero las malas palabras todavía ¿qué? ¿Todavía qué? No las han podido decir. Hay mucha gente que nos ha llegado a la iglesia y qué problema para quitarle el cigarrillo. El día del bautismo dice: pastor, ¿me puedo echar el último? Déjeme echar el último. Y uno le dice: pues este todavía el Señor no ha obrado bien en él, pero pues écheselo. Hermano, las cosas que Dios hace, Dios es extraordinario. Dios hace unas obras grandes, créalo, hermano. Yo una ocasión que ese que le estoy contando de que me deja echar el último, le dije: pues échelo, porque ¿qué más? Yo lo bauticé ese día en una finca y estábamos en una tarde deportiva y todo. Cuando de pronto se me perdió el hermano, no lo veía más. Yo dije: este está allá en Trejemonte y está echando humo. Me fui a buscarlo, hermano. Eso venía, huelía a cigarrillo, de todo. Y cuando venía el hombre llorando: pastor, no pude, le fallé al Señor. Oiga, le falló saliendo de la pila bautismal. Le falló saliendo de la pila bautismal.
Pero tan grande es Dios, hermano, que ese sentir lo coloca a Él. Es que cuando una persona toma la decisión de ser bautizado en su nombre, Él lo hace porque viene siendo engendrado por una palabra y se convierte en una lucha la carne con el espíritu, hasta el día en que el espíritu se sobrepone a la carne y lo lleva a la perfección. Yo una ocasión, hermano, fui a predicar a una iglesia y cuando lo veo de frente, y lo vi de frente y el hombre se me vio, y pastor Omar, Dios lo bendiga, y me abrazó yo. Y el cigarrillo, dijo, ¿cómo le parece mi pastor? Dios me cambió, me llenó con su Espíritu Santo. Pero yo no sé cuántas cajetillas era que se fumaba al día, porque él prendía uno tras otro. Con el uno, antes de que se le acabara, prendía el otro. Y eso era cajetillas por cajetillas, y así sus dientes. Y yo el día que lo vi con una nueva sonrisa, diseño de sonrisa. Pastor, y soy diácono en esta iglesia. El Señor hizo una obra perfecta en mi vida y finalmente me quitó los vicios, me quitó lo malo y ahora le sirvo a ese Dios todopoderoso. Hermano, ese Dios que tenemos aquí es capaz de quitar el alcohol, es capaz de quitar la adicción a la droga, es capaz de quitar cualquier inclinación que usted tenga a lo malo. Él es capaz de quitarlo. Por eso nosotros aquí dentro de la iglesia tenemos pastores en todas las áreas. Tenemos pastor para la población que está vulnerable, para la gente que está allí en el San Bernardo, para la gente que está en las cárceles, para las comunidades indígenas, para la gente que está en los hospitales. Hermano, y Dios obra de todas las formas, en todos los momentos, porque Él es el Todopoderoso. Pero hermano, hay que entender que ese bautismo, que es el nuevo nacimiento, es necesario para entrar al reino de los cielos. Amén. Para nacer de nuevo se necesita ser engendrado por la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:23. Se quiere de un engendramiento para que haya un nuevo nacimiento. Y también tiene que ver con quién lo engendra. Porque si hay algo que le encanta a los padres, es saber que sus hijos se parecen a quién. Eso es tremendo, hermano. Eso es tremendo. Usted mira a un niño y corre como el papá. Ronca como el papá. ¿O no? Se parece. Pero no hay nada que le haga sentir más orgulloso a un papá que su hijo se parece a quién. Y la mamá dice, es que esa es la estampa del papá, es el carácter del papá, es la forma del papá, es la vida del papá. Es que ahí está plasmado el papá. Y la mamá se siente orgullosa porque dice, es que él es el papá. Y a veces uno quisiera decirle, pero usted ¿por qué heredó lo malo de mí, no lo bueno? Porque los hijos en lo físico heredan hasta las enfermedades de los viejos. Hipertenso porque mi mamá es hipertensa. Diabético porque mi mamá también sufría de ¿qué? De azúcar. Y se hereda todo. Y así como se heredan las enfermedades, se hereda también el carácter, la sangre, se hereda la genética, se heredan cosas. Pero qué bonito, hermano, de que si a nosotros nos engendró el Espíritu Santo y somos nacidos de la simiente de la palabra de Dios, hemos sido renacidos de esa simiente incorruptible. De Dios que vive y permanece para siempre, dice Primera de Pedro 1:23. Amén. ¿Cómo el hombre llega a nacer de nuevo? El hombre llega a nacer de nuevo el día en que la palabra llega al corazón. ¿Cómo nace el hombre de nuevo? A través de lo que Dios hace. Me habló mi tío, me habló mi abuelo, me habló mi mamá, me habló un familiar, y si no le habló un familiar, le habló una burra, porque Dios hace hablar lo que sea. Amén. Dios hace hablar ¿qué? Lo que sea. Hemos tenido muchos hermanos que dicen, hermano, las cosas que han pasado en la vida. Una ocasión, no, es que, bueno,
tantas historias que nos han pasado en la vida, pero hermano, dice la Biblia que aún las piedras nos hablan a nosotros. Hay personas que conocí un señor que él, en la empresa donde yo estaba, le predicaba la palabra de Dios y me escuchaba y me gastaba el almuercito. Y ese señor, cuando se emborrachaba, le predicaba el evangelio a todos sus trabajadores con los que se iba a tomar. Y les decía, borrachos, vea, hay que amar a Dios. Y un día me llamaron los trabajadores y me dijeron, Omar, háblenos de eso que usted le está hablando al patrón. Porque es que el patrón, cada que se emborracha y toma trago con nosotros, predica la palabra. Y eso me abrió puertas para hablarle a esos trabajadores. Y trabajadores conocieron la palabra de Dios y, oiga, los evangelizó un borracho. ¿Los evangelizó quién? Porque es que uno a veces en la vida cree que solamente los pentecostales evangelizamos. Mire, hermano, Dios evangeliza de todas formas. Dios evangeliza con usted o sin usted. Dios trabaja con usted o sin usted. Si nosotros no hablamos, las piedras ¿qué? Hablarían. Pero lo importante es que esta simiente, esta semilla, cuando se siembra, produce un fruto especial. Y el fruto especial que produce esto es el sentir de vida eterna. Hay personas que se levantan todos los días con deseos de cambiar, pero no pueden. Pero una persona que ha sido engendrada por la palabra de Dios cambia. Tiene acciones diferentes porque fue engendrado de una palabra diferente. Y alguien decía, mira hermano, cuando usted a un tigre le coloca un pedazo de carne, usted no tiene que obligar al tigre a que coma ¿qué? Porque él salta y devora la presa, come carne porque la naturaleza de él es comer ¿qué? Un hijo de Dios, decirle que cante no es necesario, porque su naturaleza sabe que él nació para adorar y para cantarle a Dios. Usted no le puede decir, hermano, alabe a Dios. No, él lo alaba porque su naturaleza es alabar a Dios. Cuando una persona nace de nuevo, de esa simiente, la naturaleza de él es santa. Por eso él dijo, sed santos, porque yo soy ¿qué? Cuando una persona nace de nuevo, entonces nace la santidad. Cuando una persona nace de nuevo, nace el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando una persona nace de nuevo, todas las cosas cambian. ¿Qué hace Dios a través del nuevo nacimiento? Dios lo trae ante su presencia, lo confronta con su palabra, le abre el corazón, le hace estar atento, le abre el entendimiento a las personas. Mira hermano, cuando una persona es engendrada, el entendimiento se le abre. La gente dice, uy hermano, ahora sí entendí lo que yo no entendía antes. El entendimiento fue abierto, lo entendió, lo comprendió. Pero es necesario nacer ¿de qué? De nuevo. Y para nacer de nuevo hay que ser engendrado por la palabra. Y me encanta concluir como voy a concluir en este momento. Me encanta concluir que todas las personas que están aquí, incluyendo bautizados y no bautizados, están aquí porque están naciendo de nuevo. Están aquí porque han sido engendrados por la palabra de Dios. Están aquí porque Él los ha traído a este lugar. A ese hermoso grupo de amigos que pasó aquí, yo los felicito. Porque el diablo no trae a ninguno oculto. El diablo te lleva a la cantina. El diablo te lleva al prostíbulo. El diablo te lleva a pecar. El diablo te lleva a que te suicides, a que te quites la vida. El diablo te lleva a hacer lo malo. Pero el que te tiene aquí en esta mañana te trajo para llevarte a la vida eterna. A su nombre, gloria. El que te trajo aquí esta mañana te trajo para llevarte a la vida eterna. Así que amigo, siéntase contento con Dios y feliz en este lugar. Usted está aquí porque usted ya fue engendrado por la palabra de Dios. Y esa palabra esta mañana, ese Espíritu de Dios te dijo,
tienes que ir a la iglesia. Búsquela por internet, como sea, pero llega a la iglesia. Y llega porque llega, y estás aquí porque el Espíritu de Dios te tiene aquí. Con todos los defectos que el diablo le quiere decir. No, pero tú eres pecador todavía, pero eres maldiciente, pero eres borracho. Como mire, como dijo el pastor, usted todavía fuma tabaco, usted todavía dice mentira. No te preocupes por todo lo que el diablo diga. Usted ha sido engendrado por la palabra y Dios está perfeccionando la vida tuya y te lleva a un momento especial. Y un día usted me está diciendo: pastor, yo quiero ser bautizado en el nombre de Jesús. Porque ser bautizado en el nombre de Jesús es hacer ese pacto. Cuando yo te bautizo en el nombre de Jesús, estoy haciendo lo siguiente: Él murió por ti, pagó el precio en la cruz del Calvario. Lo que debe Luis, lo que debe María, lo que debe Carlos, lo que debe Roberto, todo lo que ellos deben, yo lo pago con mi muerte en la cruz del Calvario. Tenían que morir, yo muero por ellos. Yo muero por ellos. Y para que tú aceptes eso, solamente tienes que decirle: yo quiero ser bautizado como un símbolo de que usted murió por mí, pero al tercer día resucitó. Por eso la Biblia dice: así traerá Dios con él a todos los que durmieron en él. El día en que usted es bautizado en el nombre de Jesús, usted muere. David da muerte al viejo hombre y resucita cuando sale del agua para decir: ahora soy engendrado no de carne ni de sangre, sino que ahora soy nacido de una simiente llamada la simiente del Espíritu Santo, y entonces tengo lo necesario para entrar al reino de los cielos. Os digo que es necesario nacer de nuevo. A su nombre, gloria. Amigo, es importantísimo que usted sea bautizado en el nombre de Jesús. Es importantísimo que usted deje que ese sentir que van haciendo en su vida vaya avanzando cada día más. Amigos, no se alejen del Señor, sigan avanzando, sigan caminando, que llegará el momento en que el Espíritu de Dios perfeccionará al 100% su vida, y todas esas cositas malitas y bobaditas que hay por ahí se van quitando, y te vas convirtiendo en una criatura que está en el camino de la perfección, que hereda la vida eterna. No se preocupe por las cosas malas. Pastor, pero es que yo no puedo. No te preocupes, Dios va a hacer la obra perfecta en tu vida. No, pastor, es que yo lo he intentado muchas veces. No te preocupes, Él está trabajando en su vida, por eso está aquí. Usted no cree que esta mañana era para que usted estuviera en otro lado, pero ¿por qué está aquí? Porque te ama, y porque te compró, y porque hay gente orando por ti. Vea, alrededor de cada uno de ustedes está una abuela orando por ustedes. Está una mamá, un familiar, un pastor de la iglesia, un amigo. Alguien está orando por usted, que te tiene aquí esta mañana. Y Dios está trabajando, aunque usted no lo crea. Hay alguien orando por ti en alguna parte de Colombia. Mira, hay amigos y familiares tuyos en alguna parte de Colombia diciendo: Señor, yo te sirvo aquí en Antioquia, aquí en Cali, en los Llanos Orientales, pero por favor, Señor, sálvame a mi familia que está en Bogotá y no sé dónde está. Entonces Dios comienza a trabajar y a escuchar esas oraciones, y te hace levantar la mañana y te vas para la iglesia. Pero ¿cómo? No, es que hay uno que está orando, escuchando las oraciones de alguien que clama por ti, y Dios está trabajando en estos amigos. Estén en pie, tenga la bondad. Es necesario nacer de nuevo. Les invito, mis amigos, para que ustedes pregunten. Próximamente los domingos a las 9 de la mañana tenemos nuestra doctrina prebautismal acá. Si usted quiere conocer más y acercarse, háganoslo saber, y a las 9 de la mañana el día domingo estaremos dando la doctrina prebautismal para que usted se documente, para que usted aprenda y para que usted pueda ser bautizado en el nombre de Jesús. Soberano Dios de la gloria, te damos